Hoy en día, mucha gente opta por comprarse una consola o bien porque lo prefiere al PC y quiere jugar a los juegos exclusivos de las distintas consolas, o bien porque piensa que un PC es demasiado caro. Por eso hoy os traigo un presupuesto muy ajustado, pero que puede mover los juegos de forma fluida. Obviamente, esto no va a ser posible poner los gráficos de los juegos a ultra, pero sí que nos dará un rendimiento similar o puede que un poco mejor que las consolas. Si queréis compraros un PC para jugar y tenéis un presupuesto muy ajustado, con esta configuración podréis hacerlo, ya que tiene un precio total de 301,90 €. Bueno, a ver, pues empezando con el procesador, tenemos una AMD A10 7860K a 3,6 GHz. Esta, esta serie de procesadores de la serie A, ¿no? Los AMD A10 son APUs. Una APU es un procesador que lleva, obviamente, la CPU y una gráfica integrada más potente, ¿no?, que las gráficas integradas que vienen al resto de procesadores, ¿no? Como puede ser en el caso de los AMD, de los Intel HD. Pues este procesador, mirando las especificaciones, ¿no?, tiene una arquitectura de 0,028 micrones, 64 bits, obviamente. Hoy en día ya no vais a encontrar procesadores de 32 bits. 4 núcleos físicos y 4 núcleos lógicos, que no está nada mal. Y este, ¿no?, Steamroller es el nombre comercial de estos procesadores, de la arquitectura de estos procesadores. Vale, tenemos caché de nivel 1 y de nivel 2, ¿vale? De nivel 3, en estos procesadores de AMD no vamos a encontrar, ¿vale? Está en las gamas más altas. Y yendo a la tarjeta gráfica integrada, tenemos una AMD Radeon de la serie R7 con 512 núcleos de procesamiento gráfico y una frecuencia base de 757 MHz. A este AMD le podremos poner como, no como máximo, pero la frecuencia de RAM máxima que va a soportar son 2133 MHz DDR3, ¿vale? Si le ponemos DDR4 obviamente no va a funcionar. Tampoco lo podemos poner en la placa porque la placa también es DDR3. Y si le ponemos DDR3 a más frecuencia, funcionará, pero como el procesador no puede leer más de 2133 MHz, pues si tenemos, por ejemplo, una RAM a 2400 MHz, va a ir bloqueado a 2133. Tenemos soporte para PCI Express 3.0 en este socket de AMD, el AMD FM2. Creo que todos los procesadores de este socket son compatibles con PCI Express 3.0. En el resto de sockets de AMD, quitando ahora los Ryzen, que sí que son compatibles, pues en el resto no tenemos esta tecnología. Pero en este sí, así que nuestra gráfica que pongamos en este presupuesto no tenemos gráfica, pero si más adelante ponemos gráfica, esta sí que podrá usar esta tecnología de PCI Express 3.0, que va más rápida, ¿no?, se supone, que la 2.0. En cuanto a la temperatura, esto ni caso, porque os aseguro que va a subir de esta temperatura. Yo tengo una AMD A10 7850K en mi ordenador y me ha llegado a los 85 grados, así que ni caso. Y tengo refrigeración por aire más
o sea, mejor, ¿no?, de la que viene con el procesador, y me sube a los 85 grados. Pero no pasa nada, es una temperatura normal para estos procesadores. Y en cuanto al consumo de energía, solo consume 65 vatios, que no está nada mal comparado con otros procesadores que gastan muchísimo más. Bueno, pues este AMD A10 7860K tiene un precio de 109 euros, que teniendo en cuenta que tiene 4 núcleos lógicos y 4 físicos y una gráfica integrada, no está nada mal. Vale, en el tema de la placa base vamos a poner esta, la Gigabyte GA F2A88XM DS2. Esta placa base tiene un formato micro ATX, ¿vale? Con el chipset de AMD A88, que, si no me equivoco, para este socket, el FM2, solo hay 2 chipsets, ¿no? Y este es el mejor de los dos, así que nada mal. Por 55 euros, la verdad es que nada mal. Tenemos 2 zócalos para memoria RAM DDR3, un zócalo de expansión PCI Express 3.0 de 16 líneas, otro zócalo de expansión PCI Express de una línea, y el zócalo PCI que ya no se usa para nada, pero bueno, lo siguen poniendo, no sé muy bien por qué. 4 SATA 3, ¿vale?, para los discos duros, los lectores de DVD, etcétera, ¿no? Para conectar un USB 3.0, ya sea de la caja o de un aparato, ¿no?, que compréis, que lo ponéis en la bahía de la caja y la enchufáis, que tenga USB 3.0 y como si estuviera en la caja integrado, ¿no? Vale, importante, en esta placa base tenemos 8 pines para alimentar la CPU. En la mayoría de placas bases usa 4 pines, pero esta usa 8, así que ojo al elegir la fuente de alimentación, ¿vale? Fijaros que tenga una conexión de 8 pines, no, porque no las hay en las fuentes de alimentación, pero tener en cuenta que tenga 2 conexiones de 4 pines, importante, ¿vale? Como os he dicho, el chipset es el AMD A88X, memoria DDR3. Podemos poner un máximo de 64 GB en esta placa base y frecuencia máxima de 2400 MHz. Como os he dicho, con este procesador no va a ir más a más de 2133, ¿vale? 55 euros la placa base. En cuanto a la memoria RAM, pues una memoria normal, ¿no?, de G-Skill, DDR3 a 1600 MHz. Os he dicho antes que íbamos a poner 2133, pero no, son 1600, ¿vale? En realidad no hay, si comparáis con análisis, benchmarks, vídeos, ¿no?, de rendimiento, no vais a encontrar diferencia entre 1600 MHz y 2133, es imposible que lo veáis, porque el ojo humano no lo percibe, ¿vale? Son un módulo de 8 GB con una latencia de 11, ¿vale? Por 57 euros, lo normal, ¿vale?, en DDR3. Un disco duro normal de 1 TB de 3,5 pulgadas, SATA 3, 7200 revoluciones por minuto y con un buffer de 64 megas, ¿vale? Ya digo, un disco duro normal. Si queréis más capacidad, pues le ponéis otro disco duro o uno más grande, eso ya depende de vosotros. En cuanto a la caja, como es un presupuesto no ajustado, pues he elegido una caja básica, ya veis que no tiene diseño gaming ni nada, pero que va a valer igual, ¿no? Y tiene una fuente de alimentación de 500 vatios integrada.
¿vale? Como veis, aquí tenemos USB 3.0, USB 2.0, las conexiones mini jack, ¿no? De 3.5, una para el micrófono y otra para unos cascos auriculares. Esto creo que es el botón de reinicio, el botón de inicio apagado. Y bueno, como veis no es plástico, o sea, por lo menos es material de calidad, ¿no? Hierro hierro o aluminio, no estoy seguro. Eso sí, va a pesar un montón, pero bueno. Como os he dicho, veis, importante, esta fuente de alimentación que viene con la caja tiene un total de 8 pines para la CPU. Importante, 8 pines en la placa, 8 pines en la fuente de alimentación, ¿vale? Si no, no os va a funcionar. Es una torre micro ATX y su precio es de 33,95. ¿Vale? En total esta configuración es de 301 euros con 90, creo que era. Y nada, bastante bien. Ahora os voy a poner aquí un gráfico un gráfico que he hecho con el rendimiento de este ordenador en algunos juegos, en algunos de los juegos que más se juegan hoy en día, ¿no? Y ahora os explico. Vale, pues a ver, aquí tenemos el gráfico que os he dicho, ¿vale? He hecho un gráfico con de la configuración esta que hemos visto ahora, con el Battlefield 1, el Star Wars Battlefront 3 es, el The Witcher 3, Overwatch y League of Legends. Juegos que requieren algunos, porque el LOL no requiere nada. Juegos que requieren bastante potencia gráfica, ¿no? Y los que más se juegan casi hoy en día. ¿Vale? Les he hecho un test de rendimiento, ¿vale? Tenemos el Battlefield 1 con una resolución de 1920 x 1080 en una configuración de gráficos en medio. Tenemos un máximo de 30 FPS y un mínimo de 24 FPS. Como he dicho al principio del vídeo, es el rendimiento que más o menos os daría una consola, ¿no? A lo mejor un poco más. Así que por 300 euros nada más. Star Wars Battlefront, resolución 1080, 1920 x 1080 y configuración gráfica en medio, como en el Battlefield 1. Después tenemos unos FPS máximos a 40 FPS y 27 FPS como mínimo. The Witcher 3, resolución 720, ¿vale? Y gráficos en bajo. Aquí, pues el The Witcher 3 es un juego que requiere muchísimo, ¿vale? Mucho hardware. Y obviamente, pues no tenemos mucho, no tenemos gráfica, así que he tenido que bajar la resolución y los gráficos, ¿vale? Tenemos 34 FPS de máximo y 28 de mínimo. 28 FPS mínimos. En Overwatch, en una resolución de 1920 x 1080 y en gráficos, una configuración gráfica en bajo, tenemos un 60 FPS de máximo y 47 FPS de mínimo. Y en League of Legends, ¿vale? Aquí sí, porque es League of Legends, ¿vale? 1920 x 1080 y gráficos en ultra, 74 gráficos de máximo y 58 gráficos de mínimo. Si os gusta que ponga 200 FPS, pues ponerlo todo al mínimo, ¿vale? Y ya está. Pero no va a servir de nada porque si tenéis un monitor de 60 Hz no lo vais, aunque ponga que va a, no sé, 150 FPS, vosotros no lo vais a ver a más de 60 FPS porque vuestro monitor es de 60 Hz. Si tenéis un monitor de 120 Hz, lo veréis a 120 FPS. Pero si tenéis uno de 60, es una tontería ponerlo al mínimo para que os dé más FPS, ¿vale? Jugarlo en ultra porque
porque da buen rendimiento. Por último, voy a decir que yo, personalmente, si tengo que elegir entre una consola o un PC, y las dos opciones cuestan lo mismo, me voy a por el PC sin dudarlo, porque puedo hacer muchísimas más cosas que con una consola y también puedo mejorarlo. Es decir, por ejemplo, con este PC, ¿no? Se le puede añadir más RAM, una tarjeta gráfica, un disco duro SSD, que se puede cambiar la caja por una que nos guste más y ponerle una fuente de alimentación de más calidad, etc. Y así sucesivamente. Si en algún momento, por ejemplo, la gráfica se os queda corta, podéis cambiarla sin tener que compraros un PC nuevo. Y eso es algo que no se puede hacer con una consola. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y estaros atentos a mi Twitter, que ahí aviso cuando publico un nuevo vídeo y un nuevo artículo en la web, ¿no? Etcétera. Y nada más. Vale. Hasta el siguiente vídeo.